visto la entrevista entre Nicodemo y Jesús. Y nos sorprendió mucho el trato que le dio Jesús a Nicodemo y qué posibilidad tenía Nicodemo de entender lo que Jesús le estaba diciendo. Realmente lo más probable es que haya entendido muy poco, pero tiene que haber quedado con la espina clavada, por decirlo así. Porque nosotros, claro, no conocemos de memoria el Antiguo Testamento, pero estos rabí sí lo conocían. Y hay acá ciertas expresiones de Jesús que tienen que haber llevado a Nicodemo, si no en ese momento, recordar el Antiguo Testamento más adelante, ¿no? Y fíjense que Jesús le dice que el cielo lo conoce solo el que bajó del cielo, ¿verdad? Y fíjense lo que dice la Sagrada Escritura. El libro de Baruch. Baruch es, como quien dice el amanuense, el secretario de Jeremías. Estamos hablando entonces de fines del siglo VII, cuando va a ser destruida Jerusalén por los babilonios, arrasada, incendiada, desaparece el templo y los habitantes son llevados prisioneros al destierro. Después de esto, ya en el destierro, Baruch va a escribir su propio libro, un libro bastante breve por lo demás, para levantar un poco la moral de toda esa gente. Y hay aquí una exhortación a buscar la sabiduría. Lo que perdió al pueblo de Israel fue el haber perdido la sabiduría. Es decir, lo que Dios les había comunicado, ellos lo fueron dejando cada vez más abandonado, mantuvieron una religión puramente exterior, pero mezclada con idolatría. Incluso llegaron al sacrificio de los niños, cosa común en las diversas religiones a través de la prehistoria, ¿verdad? Es bastante común el sacrificio de los niños en honor a los dioses. Moloch, por ejemplo, solo era apaciguado por sacrificio de niños. Un ejemplo de esto, ¿no? Y entonces, Baruch le va a decir algo que tiene que haber recordado Nicodemo tal vez después, ¿no? Capítulo 3. Escucha, Israel, los mandamientos de vida. Aplica tus oídos para aprender la sabiduría. ¿Cuál es el motivo, oh Israel, que, bueno, después, saltándonos un poco, sigue diciendo, ¿no? Que la sabiduría solo la posee quien está en el cielo. Y ese es Yahvé. Y Yahvé descendió del cielo a comunicarle la sabiduría a Jacob. Y fíjense lo que le dice Jesucristo, ¿no? Que solo sabe de las cosas celestiales el que está en el cielo y descendió del cielo. Y evidentemente es Él, ¿no es cierto? Lo hemos visto en el texto acá, cuando habla con Nicodemo. Él se presenta entonces como el que trae la sabiduría, aludiendo a esta pregunta que se hace el profeta, ¿no? ¿Quién conoce la sabiduría? Pues la conoce Dios. Y Dios la comunica. Y eso mismo está haciendo Jesús. O sea, fíjense, Jesús le está diciendo a Nicodemo que Él es Dios. Pero se lo dice veladamente, ¿no? Después Nicodemo, viendo todos los milagros que hizo Jesús, y sobre todo más adelante, cada vez más, las resurrecciones, ¿verdad? De Lázaro, por ejemplo, tiene que haberlo sabido muy bien Nicodemo, ya que Lázaro también era un personaje importante en Jerusalén, aunque vivía en las afueras, pero era muy importante. De modo que la alternativa que tiene el pobre Nicodemo a partir de esta conversación es que o Jesús está completamente loco,
o efectivamente Él viene del cielo. Pero ocurre que en el cielo solo está Dios. Y Él es la sabiduría. Recuerdan que ya hemos visto, ¿no? Por el prólogo, que Jesús, por su nombre propio, debería llamarse Verbo, o sea, sabiduría, conocimiento. Él es el conocimiento del Padre, Él es la sabiduría del Padre. Y ya ven ustedes que más adelante Nicodemo se va a reunir con los discípulos para hacer descender a Jesús de la cruz y llevarlo, e incluso él lleva los aromas, o sea, él terminó convirtiéndose. Y el inicio estuvo en esta conversación, que es tan breve, ¿no? Que nos deja tan intrigados a nosotros porque ya sabemos, los antiguos no son historiadores como nosotros, querríamos que fuesen. Es otra cultura, ¿verdad? Y como es otra cultura, bueno, nosotros tenemos que aprender cuál es la cultura de ellos. Entonces hablan de una manera que nos cuesta a nosotros comprenderla, pero Nicodemo la comprendió, tal vez tardó, ¿no? Vaya a saber uno, porque Jesús mismo le dice, ¿no? No aceptáis lo que nosotros les decimos, hablando en plural, ya que comenzó Nicodemo hablando en plural, también él va a terminar hablando en plural y presentando, ¿no? Las dos actitudes. Y con esa tremenda amenaza que dice San Juan después en el comentario, ¿verdad? El que no cree ya está condenado. Claro que eso lo dice San Juan como un comentario posterior, ¿no? De modo que en la conversación Jesús le da ciertas pautas, ¿no? Porque evoca con sus palabras ciertos textos de la Sagrada Escritura muy antiguos. Cuando habla, por ejemplo, del bautismo en el Espíritu, de la difusión entonces a los hombres del Espíritu, es una idea muy antigua que también está en los profetas, que cuando venga el Mesías, el Espíritu de Yahvé descenderá y se comunicará a los hombres. Y ahora él dice, aquí hay que ser bautizado en el agua y en el Espíritu. Entonces le dejó pistas, ¿se fijan? A Nicodemo para que Nicodemo fuera comprendiendo después lo que le estaba diciendo en forma tan escueta. Claro, tal vez no tan escueta la conversación que estuvieron ellos, ¿eh? Pero el relato de San Juan es muy breve, no nos da demasiadas luces, pero por lo menos unas. Nos damos cuenta que a la luz del Antiguo Testamento se comprende mejor. Y por eso los teólogos de profesión tienen que estudiar muy bien el Antiguo Testamento. Ahora a nosotros, claro, nos cuesta mucho, porque es una cultura. Digamos, desde que Alejandro Magno conquista toda esa zona, comienza a penetrar el modo de pensar griego entre ellos. Pero eso ocurre a fines del siglo IV de nuestra era. Y por eso los libros que se escriben después, como el libro de la sabiduría, como el libro eclesiástico, que además fueron escritos en griego, no en hebreo, ya son más fáciles de comprender. Y ahí, por ejemplo, en el libro de la sabiduría, tenemos bastantes cosas, como vimos en la primera, me parece, de estas charlas, el libro de la sabiduría, cómo habla de la sabiduría en Dios, ¿verdad? Como compañera de Dios, ¿no? Y que la sabiduría está con Dios cuando Él fija los límites de los mares y todo lo demás, ¿no? Y ahora la sabiduría se encarna en Jesucristo. Es bien interesante, pero eso ya lo vimos hace tiempo. Bien, ahora nos tocaba ver el nuevo testimonio de San Juan Bautista. Estamos en el capítulo 3, versículo 22. Vamos a leer. Después de esto, fue Jesús con sus discípulos al territorio de Judea, y allí estuvo viendo con ellos y bautizando. Juan también estaba bautizando en Ainón, cerca de Salim, donde había muchas aguas, y se presentaban la gente para bautizarse, pues Juan aún no había sido puesto en la cárcel. Hoy que nos gustarían más precisiones, ¿no? A cada rato San Juan va a decir lo mismo, ¿no? Después de esto, y pueden haber pasado meses. Así que mucha precisión no da. Se ve que estuvo un tiempo en Jerusalén y luego descendió al Jordán.
con sus discípulos. ¿Cuáles eran estos? No se dice. Suponemos que, como al comienzo se habló de esos 4 discípulos que creyeron en Jesús por el testimonio de Juan Bautista, deben haber sido ellos, tal vez algunos más, ¿no? Y se instalan en el Jordán y van a bautizar. Aquí dice, y allí estuvo viviendo con ellos y bautizando, pero más adelante va a decir que los que bautizaban eran los discípulos y no Jesús. Claro, como el bautismo que daban no es el bautismo que Jesús iba a establecer y que le reveló a Nicodemo, como vimos la semana pasada, ¿no? Ellos están haciendo el bautismo de Juan, un bautismo de purificación. Pero ese bautismo tenía que conducir a Cristo. Y por eso son los discípulos los que bautizan y que Jesucristo se queda un poco aparte. Pero San Juan todavía no ha sido tomado preso, ¿no? Y por lo tanto sigue bautizando. Pero vamos a ver qué va a pasar. Versículo 25. Entonces algunos discípulos de Juan tuvieron una disputa con un judío a propósito de la purificación. O sea, del bautismo, ¿no? Recuerdan ustedes que se trata de un bautismo de purificación. Por lo tanto, la disputa es sobre el bautismo. Por desgracia no nos dice qué fue lo que disputaron. Sigamos. Y fueron a Juan y le dijeron, Rabí, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del cual tú has dado testimonio, está bautizando y todos van a él. Raro esto, ¿no? Posiblemente hay aquí algo de egoísmo en los discípulos de Juan, ¿no? Resulta que este recién llegado se está quedando con la mayor parte de los judíos que van a escucharlo y a bautizarse. Y Juan se va quedando solo. Entonces eso parece que les disgustó. Y claro, es muy comprensible, ¿no? Una actitud muy humana, pero lamentable. Y vamos a ver qué va a decir Juan. Tal vez aquí vemos más que en otras partes la grandeza de Juan, ¿no? Mientras más humilde es una persona, más grande es. ¿Se acuerdan que Jesús va a decir, va a poner un niño, ¿no? Y va a decir, el que sea como este niño va a ser más grande en el reino de los cielos? Y claro, la humildad es una virtud que no existe en las demás religiones. No existe en la antigüedad. Es cosa muy novedosa, es cosa de la religión judía, pero no muy, con no mucha fuerza está firmada allí. Pero sobre todo es Jesús el que la trae. Y la humildad consiste en eso, ¿no? En saber que crezca Él y disminuya yo, como lo va a decir San Juan. Veámoslo, ¿no? Respondió Juan, no puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Esto es lo primero que tiene que pensar la persona para ser humilde. Esta es la ley, la regla de la humildad. Todo lo que yo tengo no es mío, es don de Dios, es regalo. Entonces, ¿cómo uno puede enorgullecerse, por ejemplo, de ser así o asá cuando eso se lo han dado? Ahí está la raíz de la humildad. Es lo primero que hay que tener presente. Dios nos ha dado todo lo que somos. Entonces, ¿de qué nos enorgullecemos? Deberíamos agradecer a Dios, eso sí. Agradecerle todo, eso sí. Pero no atribuirse a uno mismo nada. Y por eso los místicos siempre dicen, yo soy nada. ¿Se acuerdan el ascenso al Monte Carmelo de San Juan de la Cruz? ¿Han visto alguna vez el dibujo que él hizo? ¿No? Es un dibujo muy simple, ¿no es cierto? Es como quien dice el volcán Osorno, ¿verdad? Entonces se hace el dibujo así, subiendo y bajando, ¿verdad? Muy simple. Y dibujó una línea al medio, recta. Ese es el camino para subir al Monte Carmelo. Y al lado de la línea dice nada, nada, nada. El que se condensa que es nada, ese es el que asciende al Monte Carmelo. ¿Ven? La raíz de todo es la humildad. Vamos a ver, ¿no? No puede el hombre recibir nada si no le fuera dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije, no soy yo el Cristo, sino que he sido enviado
delante de él. Reafirma lo que ya había dicho, ¿verdad? Y les va a dar un ejemplo que ellos van a entender muy bien y nosotros entendemos muy mal, ¿no? Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que la acompaña y la oye, mucho se goza con la voz del esposo, pues esta alegría mía ya se ha cumplido. Es necesario que él crezca y yo disminuya. Y nosotros no entendemos esto del amigo del esposo, pero si leemos la legislación judía, sabemos que en el matrimonio había un grupo de muchachos, ¿no? Amigos del esposo, que se llamaban así, amigos del esposo, y que iban a ser fundamentales en todas las ceremonias, sobre todo en la fiesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacía? Había uno entre todos los amigos del esposo que era como quien dice el amigo por antonomasia. Y él tenía por misión preparar la fiesta. Él estaba encargado de que todo saliese bien. Y él entonces acompaña a la esposa. Sí, pero él lo que quiere realmente es la amistad del esposo, ¿no? Y cuando oye la voz del esposo, él se alegra. Él está a cargo de todo, de toda la ceremonia. Es como quien dice el primer ministro, ¿no? De modo que tiene un lugar muy especial. Y por lo tanto, lo que dice San Juan aquí es que él es el amigo del esposo. ¿Y quién es el esposo? Jesucristo. Recordemos, para entender bien este pasaje, que en el Antiguo Testamento muchos profetas han comparado las relaciones de Yahvé con Israel con un matrimonio. El esposo es Yahvé y la esposa es Israel, el pueblo judío. Y por eso, cuando el pueblo judío empieza a dar culto a otros dioses, los profetas van a decir adulterio. Esta raza adúltera. Claro, porque deben comportarse, ¿no? Y ser fieles como la esposa es fiel al esposo. Y el esposo es Yahvé. Y ahora Jesús es el esposo. O sea, Jesús es Yahvé. Otra vez vemos cómo, sin decirlo claramente, se va preparando la revelación de que Jesús es realmente Yahvé. Él es el esposo. ¿Y San Juan quién es? Fíjense que San Juan tiene una fama enorme, ¿no? Como que llegaron de Jerusalén enviados especiales del Sanedrín, del templo, a preguntar quién era, a conocer su doctrina. Y sin embargo, él va a decir, conviene que él crezca y que yo disminuya. Y su felicidad está en escuchar la voz del esposo. ¿Ven qué grande es la santidad de San Juan Bautista? Él sabe que ya está a punto de terminar su misión. Y efectivamente, poco después lo van a tomar preso, lo van a llevar donde Herodes, y ya saben ustedes cómo terminó aquello, ¿no? Pero incluso estando preso, tuvo que mandar a sus discípulos en misión a Cristo, a que le preguntaran, ¿eres tú el que debe venir o hemos de esperar a otro? ¿Se acuerdan ese pasaje? O sea, Juan no dejó nunca de presentar a Cristo al pueblo como el Mesías, como el esperado, como el que ha de venir. Y claro, él entonces tiene que desaparecer para que quede solo Cristo. Esa es la humildad. Nosotros también debemos desaparecer para que quede solo Cristo. Y no ponernos nosotros como pantalla, ¿no? No, es Él. Siempre es Dios. Claro, si Dios es el que lo da absolutamente todo. En consecuencia, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El versículo 30. Y luego tenemos otra vez estas reflexiones que hace San Juan. Él es el gran teólogo, ¿verdad? Y por lo tanto se da cuenta que no se le va a entender muy bien y por lo tanto hace sus reflexiones.
Versículo 31. El que viene de lo alto está encima de todos. ¿Se dan cuenta que cambia el lenguaje, no? El que viene de la tierra es, y de la tierra habla. El que viene del cielo, sobre todo está. Lo que ha visto y oído, de eso da testimonio, y nadie admite su testimonio. Fíjense qué parecido a lo que dijo Jesús, ¿no? Que él hablaba y no le creían. Y San Juan repite lo mismo, pero San Juan está escribiendo por allá por los años 90, ¿no? Y tiene una experiencia bastante traumática. Ha visto cómo la sinagoga se ha enceguecido. Y por eso él va a decir en una carta, ¿no? La sinagoga se ha convertido en sinagoga de Satanás. Tremenda frase, ¿no? Y hasta el día de hoy estamos en lo mismo. Además, vio él cómo los paganos resistían. Es cierto, se van convirtiendo, ¿no? Pero siempre son pocos. La mayoría no acepta la predicación. Y esto le tiene que haber dolido mucho, ¿no? Al comienzo, dado el ambiente de los profetas, ¿no? Daba la impresión de que el Mesías iba a arrasar, ¿verdad? Y todo el mundo se iba a volver rápidamente a él. Y no fue así. Fueron muy pocos. Todavía, fíjense ustedes, en el siglo IV que nace San Agustín, en lo que hoy día llamamos Túnez, ¿no? Son poquísimos los cristianos en esa zona. De hecho, él va a Madaura y parece que en Madaura, para estudiar, ¿no? De Tagaste a Madaura y parece que en Madaura casi no había cristianos. Y ahí él se paganizó completamente, a pesar de su madre, Santa Mónica, ¿no? Pero es que todo el ambiente era pagano. Todavía en el siglo V, en Occidente los cristianos son minoría, en Oriente ya son mayoría, pero en Occidente son minoría. Y el Senado, todo el siglo V, lucha contra el cristianismo. De modo que no hubo esa conversión rápida que todos esperaban, por la manera como los profetas habían presentado la llegada del Mesías, ¿no? Y todos los pueblos terminarán adorando al Mesías. Bueno, y todavía falta mucho para eso, ¿no? Y ya llevamos 2000 años, ¿no? Y todavía somos minoría. Y en este momento, por la crisis en que estamos, cada vez somos más minoría. Yo recuerdo cuando estaba en el colegio, nuestros maestros, los jesuitas, nos hablaban de las misiones y decían que solo 1 de cada 4 personas era católica. O sea, éramos el 25%. Parece que hoy día no llegamos al 15%. Miren cómo hemos retrocedido. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, lo que ha visto y oído, de eso da testimonio y nadie admite su testimonio. Lo que ha visto y oído en el cielo. Pero resulta que en el cielo solo está Dios, ¿no? Claro, bajo Dios están los ángeles. Y no hay nada más. En la mentalidad de los judíos de aquella época, ¿verdad? Quien recibe su testimonio da fe de que Dios es veraz. Aquel a quien Dios ha enviado habla palabra de Dios, pues Dios no le dio con medida el Espíritu. Ese es Jesús. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha puesto en sus manos. ¿Qué frase esta, no? El Padre ama al Hijo y todas sus cosas ha puesto en sus manos. ¿Y qué va a decir Jesús cuando resucite? Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Y ya San Juan nos dice aquí, al comienzo de su evangelio, estamos recién en el capítulo 3, ¿verdad? Quien cree en el Hijo tiene la vida eterna. Quien no quiere creer al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Esto es tremendo, ¿no? Y pensar que hoy
La inmensa mayoría de la población mundial no cree en Jesús. Ahora sí hay que tener cuidado, ¿no? San Juan está hablando de los judíos. Y los judíos tienen la Biblia detrás. Y los judíos en ese siglo están esperando al Mesías. Y el Mesías está hablando con ellos y ellos no lo reciben. Aquí hay que recordar que Santo Tomás distingue dos infidelidades. Hay una infidelidad puramente negativa, que no es ningún pecado, que es la condición normal de todas las personas antes de la revelación, antes de Abraham, digamos, antes de Jesucristo, y es la condición normal de todas las personas que han vivido después, pero que no ha llegado a ellos el mensaje de la revelación, o les ha llegado tan mal presentado que no pueden aceptarlo. Esa infidelidad es puramente negativa. Y dice San Juan, dice Santo Tomás de Aquino, dice, nadie se condena por ser infiel de esa manera. Se condenan por los pecados que cometen esas personas, como nosotros, ¿no? Si nosotros cometemos pecados, nos condenamos. Pero que ellos no tienen tanta ayuda como nosotros porque no han recibido el Espíritu Santo. Aunque, ¿se acuerdan que los decíamos? Las gracias actuales del Espíritu Santo llegan a todos y llegan en medida suficiente para que todos, en la medida en que son capaces, puedan salvarse. Porque como también dice Jesús, ¿no? La voluntad de Dios es que todos se salven. Que no muera el pecador, sino que se arrepienta y se salve. Y toda la revelación tiene ese objetivo, ¿verdad? Y para eso nos ha sido dada. Pero ¿cuánta gente hay que prefiere su pensamiento a renunciar a él y poner todo en manos de Jesucristo? Y eso es la fe. Uno deja de pensar por su cuenta, por así decirlo, para tratar de pensar como Cristo pensaba. Esa es la fe. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan lo que dice San Pablo? Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Ese es el ideal. Eso es lo que hay que buscar. Y por eso es la necesidad que hay de instruirse, de leer la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, por supuesto. Leerlo y ojalá con buenas explicaciones. De leer libros piadosos, como dice la gente, ¿no? Hay tantos libros escritos por tan buenos teólogos, sobre todo por santos. Es necesario tener esa preocupación, de tener un rato por lo menos de lectura espiritual, podríamos decirlo, para que vayamos empezando a pensar como Cristo pensaba. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Porque si no, quien no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanecerá sobre él. Aquí en San Juan es bastante común llamar vida al pensamiento, pero pensamiento verdadero, ¿no? Al pensamiento que está completamente enraizado en la fe. Y la fe es eso, aceptar lo que Jesús ha enseñado. Y recuerden que si no fuera por la iglesia, nada sabríamos de Jesucristo. ¿Se han fijado que cuando Lutero dijo solo la Biblia y nada más que la Biblia, dijo una tontería? ¿Están de acuerdo? ¿Y saben por qué dijo una tontería? Porque la única manera de saber de cuáles son los verdaderos evangelios es creerle a la iglesia. Piensen ustedes que entre la muerte de Cristo y el primer evangelio hay posiblemente 25 años, 30 años. Y entonces, ¿cómo vamos a decir solo la Biblia cuando la Biblia no estaba escrita durante todos esos años? Y después de ese evangelio, unos años más tarde, un segundo, unos años más tarde, tercero, la Biblia está completa cerca del año 100. Y Jesús murió el año 30, 70 años después. Entonces, ¿cómo podemos decir solo la Biblia? Además de que hay tantos evangelios que se llaman así, ¿no? Y que no están en la Biblia. Hay 4 apocalipsis, además de la de San Juan.
hay cartas de un montón de santos, entre comillas, del Antiguo Testamento, que son invenciones nada más, ¿no? No son libros inspirados. ¿Y quién nos enseña eso? La Iglesia. Por eso fuera de la Iglesia no hay salvación. Y es algo que hoy día, me parece, nadie cree. Entonces, te dirán, bueno, pero esas personas que no pertenecen a la Iglesia, ¿cómo se salvan? Bueno, ahí está eso que se habla de las personas que pertenecen a la Iglesia in voto. ¿Habían oído esa expresión ustedes? Personas que pertenecen a la Iglesia in voto. Se trata de personas que lo que lograron comprender lo siguieron. Pero eso no era suficiente para ingresar a la Iglesia Católica, ¿verdad? Visiblemente. Pero en la medida en que ellos podían, sí, ingresaron. Eso solo lo sabe Dios. Y no quiere que nosotros lo sepamos. Por algo será, ¿no? De modo que la Iglesia ha cortado por lo sano y ha prohibido decir de nadie que esté en el infierno. Se discute de Judas, ¿no? Algunos dicen, pero Judas es la excepción, ¿no? No hay regla que no tenga excepción, ¿verdad? Así dicen, ¿no? Pero otros dicen, no. Incluso de Judas no se puede decir. De hecho, Judas se arrepintió, ¿verdad? Y devolvió las monedas. Después cayó en desesperación, ya. Pero sabemos que a veces la desesperación proviene por un choque, ¿no? Psíquico, que elimina la capacidad de razonar y de actuar atinadamente a esa persona. Y esa persona no es más que una cosa, una sola cosa, y esa cosa es suicida. Y se suicida. Los psiquiatras dicen que a veces pasa eso. Bueno, no sabemos lo que le pasó a Judas. Así que capaz que nos encontremos con la tremenda sorpresa de que Judas está en el cielo, ¿no? Ojalá, pero en fin, no podemos decirlo, ¿no? No nos pongamos aquí a inventar cosas que no podemos saber. Entonces queda claro, San Juan Bautista sabe perfectamente que su hora de irse ha llegado. Pero mientras no lo saquen a la fuerza, digamos, él tiene que cumplir su misión y seguir llevando a sus discípulos a Jesucristo. Y estos mismos discípulos que se quejan, no, mire, todos se van con él. Y les dice, pero si eso es, pues, que se vayan con él. Por eso dio testimonio, yo no soy el Cristo. Así que, ¿qué lección de humildad nos da San Juan, ¿no? Una maravilla. No sé si hay alguna pregunta antes de pasar al capítulo 4. ¿Nos queda tiempo? Sí, queda un poco. De Raimundo Silva que nos dice, ¿y por qué Jesús, hijo de Judas, más le valiera no haber nacido? Claro, por el pecado que cometió, ¿no? Pero de ahí a que no tenga redención, no se puede decir. En teología se estudia que toda persona puede arrepentirse, salvo la que peca contra el Espíritu Santo, ¿no? Pero aquí no podemos saber si Judas cometió ese pecado o no. De hecho, incluso el pecado contra el Espíritu Santo, si esa persona se pudiese arrepentir, se le perdonaría. Fíjense que leí hace años un libro, mejor dicho, un artículo sobre un libro, ¿no? Escrito por un señor del siglo XIX. Este señor es un suizo que odia al cristianismo. Y entonces decide reírse, ¿no?, del cristianismo y se va a iglesias, diversas iglesias protestantes, a acusarse de haber cometido asesinato. Y casi todas esas iglesias a las que él va son pastores protestantes, ¿no? Y por supuesto se escandaliza el pastor, lo reta, qué sé yo, y el otro se va riéndose del pastor con la mentira que le dijo. Y un día entró a una iglesia católica y está el confesionario. Y él sabe que ahí se puede confesar. Entonces va a confesarse y le dice, me acuso de haber cometido asesinato, padre. Y el padre le contesta, hijo, ¿cuántas veces? Y él se quedó sorprendido, ¿no? El padre, usted parece que no entendió. Yo he matado a un hombre, le dijo. Sí, sí, entendí perfectamente, le dijo el sacerdote. Pero quiero saber cuántas veces ha hecho eso. Él no podía
creer esta respuesta al sacerdote. Y le dice, bueno, pero yo maté a un hombre, o sea, esto no tiene perdón. Claro que tiene perdón, le contesta el sacerdote. Todo tiene perdón si la persona se arrepienta. Quedó tan sorprendido este hombre que terminó convirtiéndose al catolicismo. Claro, hasta ahí llega la misericordia de Dios. Entonces, ¿cuántas veces has matado a un hombre? Mira, la pregunta que le hace el sacerdote, claro, es lógico, ¿no? Si uno comete un pecado, el sacerdote pregunta, bueno, ¿cuántas veces lo has cometido? Claro, pero es que el asesinato es cosa muy seria, ¿no? Entonces, basta uno, ¿no? Para llenar, como quien dice, la balanza en contra mía. Pues no, el sacerdote dice, no, todos tienen perdón de Dios. De hecho, piensan ustedes el pecado de San Pedro, ¿no? Tremendo ejemplo, ¿no? De un pecado terrible y fue perdonado. Así que hay teólogos que dicen que eso más le valiera no haber nacido. Se refiere a la gravedad del pecado que cometió, pero no importa la gravedad del pecado que comete una persona. Si se arrepiente, pero de veras, ¿no? Porque es muy fácil decir estoy arrepentido y de dientes hacia afuera. No, tiene que haber un real arrepentimiento, eficaz arrepentimiento, ¿verdad? Y claro, no sabemos en el caso de Judas. Lo único que sabemos es que devolvió las monedas, ¿no? Las arrojó con rabia ahí en el templo y, o sea, se arrepintió, pero se desesperó. En cambio, San Pedro se dio cuenta de la traición que había cometido y salió llorando de allí, pero se arrepintió de verdad, pero no se desesperó. Ese fue el punto, ¿eh? La desesperación hace imposible. De San Juan Bosco se cuenta también una anécdota impresionante y del mismo tipo. Lo llama una señora que su marido masón, enemigo de la iglesia toda la vida, se está muriendo. Y le pide a don Bosco que vaya a conversar con él. Y bien, acepta a don Bosco, ¿no? Y llega donde el enfermo, y el enfermo saca del velador un revólver, lo pone sobre la cama y le dice, si usted me habla de Dios, lo mato. Así. Bien, bien claro, ¿no? La posición del enfermo. Y don Bosco le dijo, no se preocupe. Y se ponen a hablar de distintas cosas, ¿no? Y un largo rato. Y de repente el enfermo le dice, así que si yo me arrepiento, ¿puedo ser perdonado? Claro, no sé qué hablaron, ¿no? Eso no se cuenta, pero posiblemente han hablado del perdón, de la misericordia divina o algo así. Y dijo, don Bosco le dije, por supuesto, no hay ningún pecado que no pueda ser perdonado. O sea, lo que el tipo tenía era la desesperación, ¿no? De saber que había luchado toda la vida contra la iglesia, pero que, en definitiva, la iglesia era la verdadera iglesia, ¿no? Y de por desesperación tenía esa actitud. ¿Cuántas veces es eso lo que pasa? Ahí solo Dios juzga, nosotros no podemos juzgar. El hecho es que el hombre ahí mismo abjuró de todo, se confesó, recibió los viáticos, comulgó y se murió. Claro que tuvo la suerte de encontrarse con don Bosco, ¿no? Que ese sí que hacía milagros. Así que una suerte increíble, porque cualquier otro sacerdote, no sé, que se habría sido capaz de conseguir esa conversión. Pero en fin, así que no podemos decir con certeza que Judas está en el infierno. A pesar de que en los cerros del Valparaíso lo quemaban todos los años, ¿se acuerdan? O a lo mejor ustedes no vieron esa ceremonia en Semana Santa, la quema de Judas, era muy popular acá en Valparaíso. Pero en fin, parece que habrá tenido que pasar muchos años en el purgatorio, eso sí, a la hora que se escapó. Bien, entonces, ¿alguna otra cosa? Pasamos, nos quedan 15 minutos todavía, capítulo 4. Es impresionante también este capítulo 4. Es Jesús con la samaritana. Hay que recordar que muy antiguamente, ¿no? Recién muerto
Salomón, se separan las tribus, y 10 tribus se separan y queda como con Judá solo la tribu de Benjamín. Belén pertenece a la tribu de Benjamín, David era de la tribu de Benjamín, una tribu chiquita, y Judá, otra tribu chiquita. 2 de las 12, las otras 10 se separan, y el centro va a ser Samaria. Todo el lado oriental del Jordán se separa y se une a Samaria. Y Samaria va a ser entonces Israel, se queda con el nombre. En cambio, los otros son judíos, Judá. El reino de Israel va a ser más grande, va a ser más poderoso, va a conseguir una civilización mucho más avanzada que el reino de Judá, hasta que vinieron los asirios y los destruyeron. Y poco después vinieron los babilonios y destruyeron a Judá. Pero siempre quedó, cuando volvieron a Israel, quedó en Samaria un cisma, digamos, ¿no? Y el cisma consistía en que en el judaísmo el único lugar donde se pueden hacer sacrificios es el templo en Jerusalén. En cambio, ellos dicen que no hay para qué ir al templo de Jerusalén. Y entonces ellos aceptan el Antiguo Testamento, pero hasta Salomón. Y todo lo que se dice después de Salomón, o sea, los profetas y los libros sapienciales y todo eso, no lo aceptan. O sea, mantienen el cisma. De modo que hay un odio entre Samaria y los judíos. Tanto que, fíjense ustedes, cuando se viaja de Galilea a Judá, lo más corto era irse por Samaria. Pero por ningún motivo se cruzaba Samaria. Así que bajaban al Jordán, se iban por la orilla del Jordán y luego subían a Jerusalén. Ese es el viaje que hacían, lo que resultaba bastante más largo, ¿no? En vez de hacerlo en línea recta, que podrían haberlo hecho. Y sin embargo, Jesús se va a meter a Samaria, y recién en este comienzo. Y vamos a ver qué va a pasar ahí en Samaria. Capítulo 4. Cuando supo el Señor que los fariseos habían oído que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, y eso que Jesús mismo no bautizaba sino sus discípulos, abandonó la Judea y marchó de nuevo a Galilea. Se ve entonces, bajo línea, que en Jerusalén aumenta la oposición a Jesucristo. Desde el mismo comienzo. Es muy curioso esto. Los demás evangelios no se nota que tan al comienzo el Sanedrín se puso contra Jesús. Sobre todo los fariseos y los saduceos, que eran los más numerosos. En cambio, ahora se sabe, había otro grupo, no sé si han oído hablar ustedes de los esenios. ¿Sí? Ese otro grupo parece que desde el comienzo se puso de parte de Jesús. Tanto que Flavio Josefo, en sus antigüedades judías, llama esenios a los cristianos. No distingue él entre cristianos y esenios, porque parece que la mayor parte de los esenios se unió a Jesucristo. Y por eso es que casi no se sabía nada de los esenios, hasta que se descubrieron textos, sobre todo estos de Qumran, ¿no? La comunidad de Qumran, que fíjense que se descubrieron por allá por 1947. Y ahí se conoció mucho mejor la secta esta de los esenios. Y ahí mismo se vio que había bastante semejanza con la revelación, ¿no? Tanto que por ahí un teólogo ha hablado de un segundo Antiguo Testamento, ¿no? Que forma como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son los escritos de los esenios. ¿Piensan ustedes que ellos consideran superior la virginidad al matrimonio? Y crean monasterios. Monasterios de varones y monasterios de mujeres separados. Y esperan al Mesías. E incluso distinguen dos, ¿no? Un Mesías espiritual, sumo sacerdote, y un Mesías militar,
civil. Curiosa la distinción que hacen. En fin, y muchas otras cosas. Pero se ve que están, como quien dice, más cerca, mucho más cerca de las enseñanzas de Jesús que fariseos y saduceos. Y de hecho, dicen los últimos trabajos que la zona donde está la casa en la que Jesús hizo la última cena está en el barrio esenio de Jerusalén. Y había sacerdotes esenios. El mismo Herodes, para poder tener a alguien que lo apoyara, hizo que entre los esenios había sacerdotes, ¿no? Pero ninguno iba al templo, porque los otros no lo dejaban entrar. Y fue Herodes el que hizo entrar, Herodes el Grande hizo entrar a los sacerdotes esenios al templo para tener apoyo, ¿no? Porque él no era judío, él era extranjero, impuesto por los romanos. Entonces hizo esto, ¿no? Y de hecho Jesús celebró la Pascua en una fecha muy distinta a la Pascua en que la celebraban fariseos y saduceos. La fecha que la celebraba es la fecha en que celebraban los esenios la Pascua. Se fijan ustedes que Jesús hace la Pascua, luego viene la Pasión, muere, y a Pilatos le dicen los fariseos que saque a los crucificados porque el sábado es muy solemne. Claro, el sábado es la Pascua. Bueno, y Jesús comió la Pascua antes del sábado. Pues los fariseos comían la Pascua y los saduceos el sábado, los esenios lo hacían el miércoles. Recuerden que el día comienza con la puesta del sol, ¿no? O sea, el martes por la noche, la Pascua de los esenios. Y ahí la celebra Jesús, ese día. Y a nadie le llama la atención de los evangelistas, ¿no? Sobre todo San Juan. Debió haberle llamado la atención. Y no porque los esenios celebraban la Pascua ese día. Así que no había nada de extraño. Bueno, pero vamos a ver lo que va a pasar aquí cuando cruce Jesús por Samaria para ir a Galilea. Abandonó Judea y marchó de nuevo a Galilea. Le era forzoso pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que dio Jacob a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, pues cansado del camino, fue así a sentarse junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta es entre las 11 y las 12. Mediodía, entonces. Los romanos, cuando sale el sol, comenzaba la hora prima, 6 a 7 de la mañana. Y la última hora, la 12ª, termina con la puesta de sol, o sea, a las 6 de la tarde, de 5 a 6 de la tarde. Entonces es la hora de más calor. Entre 11, 12, el calor es grande. Claro, un poco peor es un par de horas después, pero ya hay mucho calor, ¿no? Y ahí se encuentra y se sienta. Llegó una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Entre tanto, sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Curioso que en esta hora de tanto calor haya ido esta mujer a buscar el agua. Los historiadores piensan que como era mujer de mala vida, como lo vamos a ver luego, iba cuando no iba nadie. Claro, lo lógico es que las mujeres fueran tempranito, ¿no? Con todo el calor a buscar el agua al pozo que estaba fuera de la ciudad. Así que se iban a las 6 de la mañana. La gente en esa época se levantaba al alba, ¿no? Al primer canto del gallo. Y en cuanto salía el sol, todos estaban ya trabajando, haciendo las cosas que tenían que hacer, 6 de la mañana. Así que esa debe haber sido la hora en que iban a buscar el agua. Pero esta no, esta espera que todas se vayan y va sola. La mujer samaritana le contestó, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Porque no se tratan los judíos y los samaritanos. De ahí que esa parábola de ese pobre que es asaltado cuando baja, ¿no? De Jerusalén a Jericó, y pasa un sacerdote, lo mira y sigue de largo, y pasa un
¿Cuál fue el otro que pasó? Un escriba y pasa al lado y viene un samaritano. Anda, todos los judíos, inmediatamente en alerta, ¿no? ¿Cómo es esto, un samaritano? Y resulta que el samaritano es el que hace bien las cosas. Fue harto bravo el pequeño episodio que cuenta allí Jesús para expresar que es un prójimo. Y bien, entonces le pregunta la samaritana, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí que soy mujer samaritana? Jesús le respondió, si supieras el don de Dios y quién es el que te habla, dame de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. Como que la respuesta de Jesús no tiene nada que ver con la pregunta de la samaritana, ¿no? Pero recuerden, los historiadores de aquella época no son como los historiadores de hoy. Hoy nosotros queremos que nos cuenten la cosa, como quien dice, minuto a minuto, tal como sucedió. No, los historiadores entonces iban a lo esencial, nada más. Y los otros se lo saltaban con toda tranquilidad. Así que es un modo distinto de contar las cosas, ¿no? ¿Y qué es esto de él te daría agua viva? Los judíos en aquella época distinguían y llamaban agua viva al agua que corre, porque el agua que se estanca fácilmente se malogra, ¿no es cierto? Se pudre. Agua estancada, no, ahí van a aparecer lamas y todo lo demás. Hay que sacar agua viva, ojalá de ríos, pero claro, en el centro de Palestina no hay ríos, pero sí hay pozos, ¿no? Se hacen pozos hasta cierta profundidad y empieza a surgir agua, y esa agua está surgiendo constantemente y es un agua viva. Por eso, porque está surgiendo ahí en el pozo. La mujer le dijo, Señor, si no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde tienes el agua viva? Fíjense que hay un cambio en la mujer. ¿Qué ha pasado? ¿Se acuerdan que vimos cuando Jesús echa a todos los mercaderes del templo? Su presencia bastó. A pesar de que eran muchos los mercaderes, arreó con todo, ¿no? O sea, cuando Jesús quiere imponerse, se impone. Tiene que haber tenido una majestad enorme que durante la pasión la escondió, claro está. Pero aquí parece que algo de eso mostró, porque la mujer ahora lo llama Señor. Al comienzo directamente, oye tú, como que fuera cualquiera, ¿no? Pero ahora, ante esta cosa que le dice este hombre, comienza con Señor. Nosotros hemos perdido el valor de la palabra Señor, creo que lo dije el otro día, ¿no? A cualquiera se le llama Señor. Señor te llamo. No, no, Señor es el amo, ¿no? Que tiene poder sobre mucha gente. Ese es un Señor. Bueno, entonces lo llama Señor. Hace algo captó a la mujer que había allí, ¿no? No era un cualquiera el que estaba hablando con ella. Pero no entiende nada. ¿Cómo va a sacar agua si le acaba de pedir de beber y ahora le dice que él tiene el agua? ¿Cómo es esto? ¿Se acuerdan que a Nicodemo le pasó un poco lo mismo? No entendió cómo es esto, ¿no? Y entonces hace la pregunta. Y luego le dice, ¿eres tú más que nuestro padre Jacob que nos dio el pozo y de él bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ahí estaba el quid del cisma, ¿no? Ellos se consideraban descendientes de Jacob y tenían ahí el pozo de Jacob. Y junto a ese pozo había un cerro. Y en ese cerro ellos oraban. Ellos ahí daban culto a Dios, ahí hacían los sacrificios y todo lo demás. Lo cual estaba mal, ¿no? Porque tenía que ser en Jerusalén. Pero en fin, ese era el cisma entre unos y otros. No aceptar eso de que Jerusalén es el único lugar. Entonces, ¿eres tú más que nuestro padre Jacob? Ay, qué alta. Se puso la exigencia, ¿no? Para ellos Jacob era el máximo, porque todos se sentían ellos descendientes de Jacob, ya que ahí había estado Jacob. Ahí tuvo Jacob
su lucha con el ángel, ¿se acuerdan ustedes? Ahí fue que vio esa escala que subía al cielo y por ahí subían y bajaban los ángeles. Todo eso ocurre en Samaria. De modo que ellos se sentían muy verdaderos israelitas, ¿no? Y Jesús les respondió, todo el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Mas quien bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se hará en él una fuente. En negro, por supuesto. ¿Perdón? No, era una interferencia. Disculpen, Juan Carlos. Ya. Bueno, estamos en son las 8, tal vez fue esa Son la las 8. interferencia. Decimos que tenemos que comenzar y terminar a tiempo. Entonces, yo le daré, se hará en él una fuente que brote hasta la vida eterna. Bien, para la explicación de esto lo dejamos para la próxima semana, entonces. Sí. Ya que recordaron muy a tiempo que estamos en la hora, bueno, hay que terminar ahora. Bien, perfecto. Si hay alguna Muchas otra gracias. pregunta, claro está. Sí, hay una última pregunta que dice, si es cierto que Jesús habría sido esenio. No. Y si lo hubiese sido, no importaría, ¿no? Parece que sí, que la Virgen y San José. Pero él es Dios, ¿no? Ahora, los verdaderos esenios eran los que estaban en los templos, en los monasterios. Pero ellos tenían también seglares que, como quien dice, hoy día nosotros tenemos, qué sé yo, los dominicos y una tercera orden, ¿no es cierto? Y tenemos los franciscanos y lo mismo. Entonces, algo así, dicen. Todavía no conocemos muy bien estos los esenios porque tenemos muy pocos textos que han sido rescatados, ¿no? En Qumran. Así que no se conoce muy bien cómo era la estructura, pero sí se sabe que había personas que sí seguían a los esenios, pero sin ser parte propiamente, ¿no? del grupo. Ahora, en todo caso, aunque la Virgen y San José se supone, ¿no? hayan sido esenios, Jesús está por encima de cualquier categoría, ¿verdad? Él es Dios, así que no se suscribe a nada. Y de hecho, no salió de Nazaret. Así que contacto con los esenios no tuvo nunca. No había esenios en Jerusalén, salvo estos, digamos, seglares que más o menos seguían las directrices de los esenios, pero que no eran propiamente esenios, porque no iban a los monasterios. San Juan Bautista sí. San Juan Bautista se fue al desierto. Esa era una fórmula de decir que se fue a uno de estos monasterios. Probablemente el de Qumran, que está relativamente cerca de Jerusalén, Perfecto. cerca del Mar Muerto. Hay una última pregunta que dice, algunos exégetas aseguran que el pasaje de la Samaritana y el pozo tiene una carga, comillas, de enamoramiento, porque típicamente se, comillas, ligaba en los pozos de esa época. ¿Qué tan cierto es esto? Bueno, yo creo que en cualquier lugar se puede ligar, ¿no? No hay para qué buscar un lugar en especial. Ahora, Jesús, como es Dios, es todo amor. ¿Verdad que sí? De modo que Él ama a todos. Pero claro, no con lo que nosotros llamamos enamoramiento, que tiene un carácter sexual, ¿verdad? De matrimonio. Matrimonio espiritual, sí. Y por eso es que San Juan dice, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su unigénito. Eso es mucho más, ¿no? Eso es mucho más. Así que de parte de Jesús, por supuesto, Él es amor, porque es Dios, ¿no? De parte de la samaritana, vaya a saber uno, ¿no? Que le impresionó mucho, ¿no? Pero por lo que sí que después se ve que no entendió nada. ¿Te fijas? Porque le va a pedir de esa agua, y así no tiene que ir nunca más al pozo. Pero Jesús no estaba hablando del agua material, ¿no? Sino de la sabiduría, ¿no? Y es así, la vida. Claro, la vida consiste en eso, en la fe. Y ya la fe es un acto de sabiduría, es un acto intelectual, ¿verdad? Así que se ve que la mujer no entendió nada, pero sí tiene que haber amado a este hombre, ¿no?
pero no matrimonialmente, no creo que nada de eso. Porque frente a un profeta así, sobre todo lo que le va a decir el profeta, ella se dio cuenta inmediatamente, este es un hombre de Dios. Ella hay una distancia enorme entre ella y este hombre. Claro, si este es un hombre de Dios, la distancia es enorme. De modo que no creo que se pueda decir una cosa así, ¿no? En fin, eso. Perfecto. Yo soy viejo, pero no estaba ahí, fíjense, no había nacido todavía. Perfecto. Muchas gracias, don Juan Carlos, como siempre. Y si me permiten un minuto, por favor, de su tiempo, solamente para comentar lo siguiente. Conversábamos con don Juan Carlos que un amigo mío que trabaja en el Congreso me señaló que se va a votar prontamente, mejor dicho, esta noche, una ley que se llama de incitación al odio. Y lo planteo solamente para reflexionar lo siguiente. ¿Acaso va a ser posible, por ejemplo, leer la epístola a los romanos si existe una ley como esta acá en Chile? Y también lo digo porque también cuál es el objetivo de este curso de leer el Evangelio según San Juan. El objetivo siempre ha sido, por supuesto, el enriquecimiento espiritual y, por supuesto, intelectual de cada uno de nosotros. Pero también hacer eso que muchas veces les dijo, id y enseñad. Y también nosotros tenemos que ser, ¿cierto?, apóstoles de la verdad y apóstoles de la fe de Jesucristo. Y yo creo que también es el objetivo de este curso, que también podamos ser capaces de defender la verdad y defender aquello que es bueno, verdadero y justo. Yo los invito nomás a la reflexión, los invito a que pensemos y que veamos también para que también este curso pueda tener el fruto que, por supuesto, no solo en la vida espiritual de uno, sino también en la vida comunitaria, en la comunidad política, como también se recordó de una u otra manera la semana pasada. Bueno, no les quito más tiempo, así que muchísimas gracias a todos y que, si Dios así lo quiere, nos veremos el próximo martes a la misma hora, a las 19 horas. Muchísimas gracias a todos.